A orillas del Mediterráneo, las costas han vivido siglos de continua progradación, debida en gran parte a la fuerte erosión del suelo en el interior, como resultado de la tala de bosques, con breves fases de retroceso cuando el colapso demográfico provocó el rebrote de los matorrales, como en Italia tras la caída del Imperio Romano o con la propagación de la peste en el siglo XIV. La primera red conocida de monitoreo de la evolución costera consistió en 3 hitos colocados por el Gran Ducado de Toscana al norte de la desembocadura del Arno en 1828, en los que se grabó la distancia al mar, que estaba retrocediendo rápidamente, precisando de la construcción de nuevas torres costeras. Hoy en día la preocupación es el fenómeno contrario. La erosión afecta a la mayoría de las playas del Mediterráneo. Aunque la erosión forma parte de los procesos naturales que remodelan continuamente la superficie de la Tierra, las causas de su reciente y rápida propagación hay que buscarlas en las actividades humanas, como el abandono de la agricultura, la construcción de diques y presas a lo largo de los cursos de los ríos, la extracción de áridos de sus lechos y la adquisición de nuevas tierras mediante rellenos. Los sedimentos que fluyen a lo largo de la costa no tienen libertad de movimiento debido al obstáculo que suponen los puertos, los muelles y las obras de defensa de las playas. El efecto de estas acciones no siempre es calculable con precisión y puede manifestarse en diferentes periodos de tiempo. Por eso es necesario mantener la costa en observación, para cuantificar los cambios y predecir su comportamiento futuro. Además de un monitoreo de todo el litoral llevado a cabo con una periodicidad media, un control más frecuente debe preceder, acompañar y seguir la construcción de obras que puedan afectar a la evolución de las playas. En este caso, el sector a vigilar debe corresponder a la unidad fisiográfica, es decir, al tramo de costa delimitado por promontorios u obras que se adentran en el mar más allá de la profundidad a la que se mueven los sedimentos debido al movimiento de las olas. En el caso de intervenciones menores, se pueden considerar sectores más restringidos, pero morfológicamente homogéneos. Un conocimiento profundo de los procesos en curso, de su historia y de los escenarios futuros podrá orientar la gestión de las tierras costeras hacia la defensa, la adaptación o el retroceso estratégico. En el primer caso, se construyen obras de defensa que reducen la capacidad de recuperación de la costa y que luego requerirán un mantenimiento periódico y una adaptación a las condiciones que se creen. La adaptación implica la modificación de las estructuras antropogénicas de la costa para garantizar su funcionalidad en escenarios futuros. El retroceso se considera la estrategia más sostenible en términos medioambientales y económicos si el horizonte temporal de la planificación y la gestión del espacio costero se amplía, como debe ser, para incluir a las generaciones futuras. En este caso, el análisis de los procesos pasados y el seguimiento de los actuales aportarán datos para los modelos que deberán predecir, con diferentes niveles de certeza, la posición que alcanzará la línea de costa en el tiempo de referencia. Obviamente, en esta predicción desempeñará un papel importante la subida del nivel del mar, que hasta ahora ha constituido una causa secundaria de la erosión costera, pero que en los escenarios futuros será un factor dominante. La gestión del territorio requiere siempre la participación informada de los ciudadanos, pero en este caso esa necesidad es aún mayor, ya que las decisiones tendrán un impacto considerable en la población, además de un efecto irreversible en las generaciones futuras. Por ello,
Los datos sobre la evolución del litoral, las causas de la erosión y los escenarios que los modelos producirán para las próximas décadas deben ser difundidos lo más ampliamente posible a una población que no solo debe ser informada, sino también educada. La reconstrucción de lo ocurrido en el pasado, el análisis de las tendencias actuales y la previsión de escenarios futuros deben basarse en datos adecuados para describir los distintos procesos, en la resolución espacial y temporal propia de cada situación. La evolución histórica del litoral puede apoyarse en la cartografía antigua, pero es importante tener en cuenta el contexto en el que se elaboró cada documento y los fines que perseguía. La cartografía pregeodésica puede proporcionar indicaciones sobre la forma general del litoral y sobre la presencia o ausencia de determinados elementos, pero cualquier análisis numérico se ve obstaculizado por la escasa precisión de los métodos cartográficos de la época, salvo en presencia de variaciones morfológicas importantes. La reimpresión de mapas en épocas posteriores plantea además el problema de asignar una fecha concreta a los documentos. La cartografía geodésica es capaz de proporcionar información mucho más precisa, aunque la atención de los cartógrafos rara vez se centró en la posición de la línea de costa, elemento que siempre se ha considerado extremadamente variable. La gran separación temporal entre los distintos documentos conduce también a una simplificación de la forma en que ha evolucionado la costa, lo que nos da una imagen en la que las transformaciones se consideran necesariamente lineales. Los documentos elaborados a partir de los reconocimientos aéreos no siempre tienen en cuenta los desplazamientos de la línea de costa aparente debidos a la marea astronómica y a la barométrica, desplazamientos que en las líneas de costa formadas por arena fina y por tanto con poca pendiente pueden dar lugar a errores superiores al valor real del fenómeno a evaluar. Las diversas referencias visibles en la playa y que pueden utilizarse como marcadores de la posición de la línea de costa, por ejemplo, el límite de la playa húmeda, línea de acumulación de restos vegetales o el punto intermedio de la orilla, se ven afectadas por las condiciones anteriores al estudio o por las actuales, y no pueden utilizarse para reconstruir la evolución del litoral. Solo la isoipsa o isóbata cero constituye un rasgo topográfico cuya posición puede compararse a lo largo del tiempo. A veces puede estar emergida y otras sumergida, pero la presencia de agua no se tiene en cuenta en el estudio. Un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los datos de seguimiento es la variabilidad inherente a la línea de costa. Los cambios a corto plazo, días, semanas y meses, suelen ser mayores que las tasas de desplazamiento a más largo plazo, es decir, las tendencias evolutivas actuales. Esto debe tenerse en cuenta al procesar e interpretar los datos. La salud de un litoral no solo viene dada por la posición de la línea de costa. Un indicador más fuerte es su balance sedimentario, es decir, la variación de volumen de toda la playa, tanto de las partes emergidas como de las sumergidas. El primero se extiende desde el pie de la duna o de las estructuras artificiales hasta la línea de costa.
mientras que el segundo alcanza la profundidad de cierre, es decir, la profundidad a partir de la cual las variaciones morfológicas puestas de manifiesto por los estudios batimétricos e inducidas por el movimiento de las olas no son relevantes. Independientemente de la instrumentalización utilizada en la playa emergida, la precisión de los estudios actuales es mayor que el tamaño de las microformas presentes en la playa, como las Ripper Marks, marcas de ondulación, y la estimación de la variación volumétrica de esta parte de la playa es muy precisa. Los estudios batimétricos, en cambio, tienen una precisión de unos pocos centímetros y en la comparación no se puede evitar sobreestimar o subestimar un cambio de elevación de 5 a 10 centímetros. Si se tiene en cuenta la extensión de la playa sumergida que, dependiendo de la pendiente del perfil y de la profundidad de cierre, puede alcanzar hasta 1 kilómetro, es evidente que el error en la estimación del balance sedimentario puede ser importante. Aunque es preferible un estudio con una mayor densidad de puntos tanto en los sectores emergidos como en los sumergidos de la playa, los estudios de alta densidad, por ejemplo, con escáner láser, LaserScan en tierra y multi-haz, multibeam en el mar, no siempre se ven favorecidos en el análisis de costes y beneficios. Con morfologías uniformes, es decir, en ausencia de macrocúspides y barras no lineales y obviamente sin afloramientos rocosos, el sondeo sobre perfiles cercanos puede reproducir la forma de la playa de forma compatible con la generada por un sondeo de alta densidad. En cualquier caso, el protocolo de seguimiento de este aspecto debe ser funcional a la pregunta concreta a la que debe responder. La precisión de los datos, así como su frecuencia espacial y temporal, deben definirse caso por caso si se quiere conseguir la mejor relación coste-beneficio. Obviamente, esto no se aplica al seguimiento continuo a escala regional, que debe producir resultados que sean comparables entre los distintos sectores del litoral. Una parte importante de la vigilancia costera, en particular cuando se trata de evaluar el impacto de las estructuras en alta mar o la eficacia de la alimentación artificial de las playas, es el estudio de la evolución de la textura de los sedimentos. Esto también debe incluir tanto la playa emergida como la sumergida y basarse en un número de puntos de muestreo que tenga en cuenta que los sedimentos de la playa también tienen una variabilidad horizontal y transversal, y que las estructuras costeras pueden influir en los procesos de erosión, transporte y deposición, por lo que su impacto también puede evaluarse a partir de los datos sedimentológicos. En el caso de la alimentación artificial de playas, ya sea con materiales procedentes del mar o de la tierra, que raramente replican la distribución granulométrica de los sedimentos autóctonos, los datos recogidos deben ser capaces de mostrar cómo evolucionan los nuevos materiales a lo largo del tiempo, también para proporcionar información útil para la definición de las características de los sedimentos que se utilizarán en futuras reposiciones de las playas. El procesamiento y la representación de los datos constituye una parte fundamental del control, y estas actividades deben establecerse al mismo tiempo que todas las operaciones, incluso las que las preceden. La forma en que se han adquirido los datos determina y condiciona su posterior procesamiento y representación. La comparación de datos recogidos de forma aleatoria o, en cualquier caso, no diseñados específicamente para proporcionar las respuestas requeridas, difícilmente proporcionará la información que el gestor o planificador necesita. En cuanto al análisis de la evolución de la línea de costa, la comparación realizada a lo largo de los transectos proporciona una evaluación aproximada de las variaciones de la superficie de la playa emergida, en particular cuando ésta no presenta una tendencia regular.
Por el contrario, el cálculo de la variación areal en cada tramo de costa convenientemente definido da una medida real que tiene en cuenta también las discontinuidades producidas por las obras de defensa y las cúspides que migran a lo largo de la costa. En la definición de los sectores es preciso encontrar un compromiso entre la uniformidad de su longitud y la necesidad de cerrarlos en correspondencia de elementos morfológicos particulares, antrópicos o naturales, desembocaduras, cabos, puertos, defensas costeras, etc. La representación clásica se compone de histogramas que muestran para cada sector el desplazamiento medio o la tasa de desplazamiento de la línea de costa. Cuando se comparan histogramas que representan diferentes periodos, es esencial mantener la escala vertical constante y no confiar únicamente en los programas que utilizan automáticamente los extremos de los valores para establecer la escala. Un resumen de la información sobre un tramo costero largo puede hacerse con un gráfico circular en el que hay que definir cuidadosamente la amplitud de las clases. Las variaciones positivas o negativas del mismo orden de magnitud en la precisión de los resultados pueden colocarse en una única clase denominada variaciones moderadas, separando eventualmente las positivas de las negativas, mientras que para el rango en el que los desplazamientos son mayores, puede adoptarse una escala con intervalos de amplitud creciente. Esto evita que unos pocos sectores con variaciones muy fuertes fuercen una representación que enmascara las diferencias de comportamiento entre los demás sectores. La lectura del perfil transversal de la playa, en sus partes emergidas y sumergidas y de sus variaciones, proporciona información útil sobre su estado morfodinámico, sobre el impacto de las obras y sobre la estabilidad de la obra de regeneración. Dado que las pendientes son modestas, salvo en algunos tramos del perfil, como la duna y el litoral, la escala de representación debe alterarse, produciendo una cierta exageración vertical. Si la relación de escala entre la altura y la longitud es alta, por ejemplo 1:2, será muy difícil percibir la presencia de ciertas morfologías, como las crestas de la berma, el escalón que se observa en la orilla y las barras. Si por el contrario es demasiado baja, por ejemplo 1:10, estas formas serán muy evidentes, pero la percepción que tendremos del perfil será distorsionada y alejada de la realidad. Durante la representación de los datos pueden surgir errores o inexactitudes en el estudio, que a veces producen un patrón muy evidente. Un caso clásico es el desacoplamiento temporal entre la adquisición de la posición y la medición de la profundidad. El retraso de una con respecto a la otra crea una ondulación en las isóbatas provocada por el arrastre hacia la orilla o mar adentro de las elevaciones. A la hora de comparar los perfiles batimétricos o las cartas batimétricas elaboradas por los sucesivos levantamientos, hay que tener en cuenta lo mucho que afecta la menor precisión de los datos en la parte sumergida. Las variaciones dentro de los límites de precisión deben considerarse inciertas y la escala de las variaciones verticales debe fijarse en consecuencia. Más que las variaciones volumétricas, que si se mantienen dentro del rango de precisión pueden llevar a evaluaciones erróneas, son las variaciones de forma las más significativas, como los surcos a lo largo de los arrecifes, las depresiones frente a los espigones o el desplazamiento de las barras. Para las comparaciones entre levantamientos muy espaciados, a veces es más apropiado limitar el análisis del balance de sedimentos a la playa emergida y a una banda más estrecha de la playa sumergida, para evitar que los errores en una zona más amplia sean demasiado grandes. Evidentemente, a la hora de analizar los datos hay que tener en cuenta, siempre que sea posible, las condiciones meteomarinas que se producen durante el intervalo de tiempo considerado. Esto no es fácil en el caso de los datos recogidos en el pasado, pero un sistema de seguimiento actual, en particular para evaluar la eficacia y el impacto de las obras marítimas o la estabilidad de los rellenos artificiales de las playas, no puede prescindir de la adquisición de datos de oleaje. Lo mismo hay que decir de las obras marítimas y de todo lo que influye en el balance sedimentario de cada unidad fisiográfica. Y los datos adquiridos deben leerse también a la luz de la antigüedad y la tipología de las distintas intervenciones, así como de las eventuales modificaciones estructurales realizadas a lo largo del tiempo. Dado que las decisiones que se tomen a partir de los resultados del seguimiento implicarán a todos los agentes de la gestión integrada de la franja costera, deberán ser fácilmente accesibles y comprensibles.
Entre los diversos objetivos del seguimiento morfológico están la identificación de las causas de la erosión, la cuantificación y localización de los procesos erosivos y el análisis de su evolución en el tiempo. A escala nacional, los datos, si se recogen y procesan de forma homogénea, permitirán evaluar la intensidad del proceso y definir los recursos necesarios para la gestión global del fenómeno. La conformidad de los datos y de su procesamiento permitirá también establecer las prioridades de intervención y el valor de los recursos que se asignarán a las distintas partes del territorio. En cuanto a los proyectos de defensa costera, los datos producidos por el seguimiento permitirán no solo evaluar su eficacia y sus impactos, sino también establecer intervenciones para mitigar los efectos negativos, así como aquellas necesarias para optimizar las estructuras. En el caso de proyectos de regeneración artificial, se podrán planificar intervenciones para reconstituir el volumen y la posible modificación de los parámetros de textura de los sedimentos a utilizar. Por intervenciones, no nos referimos necesariamente solo a las estructurales, ya que los aspectos normativos resultan muchas veces tener igual o inclusive mayor importancia para una gestión sostenible del litoral. Los datos producidos por el seguimiento permitirán el desarrollo de modelos adecuados para la creación de escenarios futuros, con horizontes temporales variables y según los distintos niveles de incertidumbre en la cuantificación de los diferentes factores de forzamiento. En función de las diferentes características morfológicas, ecológicas, económicas y sociales de los distintos tramos de costa, habrá que definir estrategias de gestión, dentro de las cuales, solo posteriormente, se podrán poner en marcha proyectos de intervención específicos. La defensa es la estrategia adoptada hasta ahora en casi todo el mundo, construyendo obras rígidas que impiden el retroceso de la línea de costa, reduciendo la energía de las olas incidentes o reteniendo los sedimentos en tránsito. Esto provoca la expansión de la erosión a los tramos aguas abajo y la transformación morfológica y sedimentológica del litoral. La resiliencia de la costa se ve considerablemente comprometida y el sistema ya no es capaz de adaptarse a los eventuales aumentos de intensidad de los agentes energéticos, energía de las olas, nivel del mar, frecuencia de los fenómenos extremos. El valor ambiental y económico del tramo defendido disminuye a medida que las estructuras se hacen más imponentes y puede ocurrir que la defensa cueste más que el valor que acaba protegiendo. Además, con el aumento de los procesos erosivos, las generaciones futuras se verán obligadas a asumir costes, no solo económicos, progresivamente mayores. Cualquier cambio de estrategia posterior supondrá un desperdicio de los recursos previamente empleados. La adaptación consiste en modificar las estructuras, edificios, vías de comunicación, puertos, etc., de forma que se garantice su funcionalidad, incluso en el escenario ambiental considerado, sin que se produzca un desplazamiento de las mismas tierra adentro. La regeneración artificial, que modifica el balance sedimentario de la playa, puede considerarse de hecho parte de esta estrategia. La estrategia que se considera más sostenible en la gestión de la franja costera en un horizonte temporal largo es la del retroceso estratégico. Se parte de una definición con base científica de los escenarios futuros, aunque con limitaciones de la cuantificación de los factores energéticos en juego. La extrapolación de la posición de la línea de costa en función de las tendencias actuales, incluidos los niveles del mar previstos y la simulación de una serie de marejadas consecutivas, permite predecir la posición de la futura línea de costa en el año de referencia, por ejemplo, 2100. Esto define la línea de retroceso, más allá de la cual no se pueden construir estructuras estables y, en caso de daños en las ya existentes, no se pueden reconstruir sino detrás de ese límite. Además, debe fomentarse la reubicación de las estructuras antes de su colapso,
tanto intervenciones económicas como normativas. La franja de terreno afectada por estas actuaciones no debe considerarse abandonada, sino que requerirá tanta o más atención que los tramos defendidos. La inversión pública también tendrá un impacto directo, ya que la zona de retranqueo, adquirida para uso común y equipada con estructuras desmontables, tendrá una alta función recreativa y social. Está claro que esta estrategia requiere un fuerte intercambio de conocimientos y que todas las partes interesadas compartan plenamente los objetivos. De hecho, existe una cuarta estrategia, que consiste en intervenir sobre las causas de la erosión. En muchos casos, el seguimiento morfológico permite identificarlas y cuantificarlas, proporcionando a los planificadores los conocimientos necesarios para tomar medidas y evaluar la relación coste-beneficio a largo plazo. Una vez definido el déficit sedimentario de una unidad fisiográfica, se podrá evaluar si algunas intervenciones sobre la cuenca hidrográfica serán suficientes para aumentar el aporte sólido del río, permitir el desarrollo de desprendimientos, la remodelación de presas, la eliminación o el vaciado de embalses enterrados y, en cualquier caso, se podrá evaluar la hipótesis de realizar obras de bypass. En el litoral, el seguimiento habrá permitido cuantificar los volúmenes bloqueados por estructuras salientes no destinadas a la defensa costera, como los puertos y los muelles en la desembocadura de los ríos. En estos casos, se puede prever un bypass continuo o periódico de los sedimentos, sin olvidar que la zona de muestreo también deberá ser vigilada para evaluar sus efectos y dejar un volumen suficiente para contener los fenómenos meteorológicos extremos. En el ámbito de la planificación costera, los modelos de seguimiento y previsión de escenarios futuros constituirán la base no solo para definir las zonas de retranqueo, sino también el tipo de asentamientos y estructuras a construir en zonas aparentemente estables y en aquellas en progradación debido a procesos que la historia pasada y los modelos de previsión podrían llevarnos a identificar como efímeros. El seguimiento, que a primera vista puede parecer un ejercicio trivial de medición, resulta ser una herramienta para conocer para gobernar, que es la base de la acción política.